Carta a los Romanos, capítulo 6 y 8. La nueva vida en Cristo. Carta a los Romanos, capítulo 6. La nueva vida en Cristo. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos viviendo en el pecado para que la gracia de Dios aumente aún más? De ninguna manera. Nosotros ya hemos muerto al pecado. ¿Cómo podremos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo Jesús, fuimos bautizados para participar de su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre, también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si fuimos unidos con él en una muerte semejante a la suya, también lo seremos en una resurrección semejante a la suya. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecadora fue crucificada con Cristo, para que el cuerpo dominado por el pecado quedara destruido, y ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del poder del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no tiene más dominio sobre él. En cuanto murió, murió al pecado de una vez para siempre. Y en cuanto vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado como instrumento de maldad. Al contrario, entréguense completamente a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y ofrezcan sus cuerpos como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que cuando se entregan como esclavos para obedecer a alguien, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ahora obedecen de corazón la enseñanza que se les ha transmitido. Ustedes han sido liberados del pecado y se han hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por la debilidad de ustedes. Así como antes ofrecieron sus cuerpos como esclavos de la impureza y de la maldad, ahora entréguenlos como esclavos de la justicia para vivir una vida santa. Cuando eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. ¿Qué fruto obtuvieron entonces de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? El resultado de esas cosas es la muerte. Pero ahora, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, tienen como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La vida dominada por el Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que la ley no pudo hacer por ser débil a causa de la naturaleza humana, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne pecadora, y condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, pero la mente gobernada por el Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo.
Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús dará vida también a sus cuerpos mortales por su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, no somos deudores de la carne para vivir conforme a ella, porque si viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino un espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que compartimos sus sufrimientos para también compartir su gloria. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de revelarse en nosotros. La creación espera con anhelo la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a frustración, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de quien la sometió, en esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción y participará de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, como con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Asimismo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. El amor de Dios en Cristo. ¿Qué diremos entonces a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor.